propósito de este tema es precisamente tener una información y la mayor claridad posible por esta lucha que es fundamental para el desarrollo de nuestro país. El propósito es, aparte de dar claridad, hacer conciencia de que necesitamos participar para defender los recursos de nuestra nación, y este es un tema entonces clave para nuestro país, para todos los mexicanos. Así que después de esto diré lo siguiente de procedimiento. Solamente escucharemos, compañeros del auditorio, a nuestro camarada Ramón Jiménez López, director de la RTP en la Ciudad de México. Escucharemos la exposición del maestro Ramón. Después de que concluye el profesor Ramón, estará un comentario alrededor de este tema el compañero Carlos Oropesa, y después vendrán participaciones del auditorio. Entonces, cedemos la palabra al maestro Ramón Jiménez. Bienvenido, maestro. Y gracias, buenas tardes. ¿Cómo Muy están, buena tarde, compañeros? Bueno, miren, en primer lugar agradezco Buenas tardes, mucho. profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos, profesor Ramón. Saludos. Igualmente, muchas profesor. gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho la invitación que nos hizo el profesor Jaramillo para poder hablar el día de hoy sobre el tema de la reforma energética. Primer puntualización es que originalmente el presidente de la República planteó una reforma eléctrica, era centrado esencialmente en la cuestión de la electricidad para fortalecer la CFE, pero en la iniciativa que él envió al Congreso de la Unión realmente es más amplio. Ahora ya es una reforma energética porque incluye otros elementos que particularmente es el litio y otros minerales. En este aspecto, la esencia de la reforma que propone el presidente es, primero, modificación constitucional a 3 artículos de la Constitución. Es el artículo 25, el 27 y el 28 constitucional. Entonces, para esto se van a requerir 2/3 partes de los votos en la Cámara de Diputados, también la aprobación por mayoría calificada en el Senado y también la aprobación de por lo menos 17 congresos estatales para cumplir con lo que marca la ley para llevar a cabo la reforma energética que él está planteando. Me gustaría, desde mi punto de vista, centrar la atención en esta primera parte, en la reforma que se propone al artículo 28 constitucional. Es muy importante por el debate que se está dando en estos momentos a nivel nacional, donde los grupos opositores a la 4T y al gobierno que encabeza el presidente de la República manipulan mucho cierta información. Por ejemplo, dicen ellos que la propuesta del presidente va orientada a monopolizar la generación de energía eléctrica por parte de la CFE, y ellos mueven el tapete con el espanto de los monopolios. Que la CFE será un monopolio, que se acabará la libertad del mercado, etcétera, etcétera. Pero el artículo 28 señala que no constituirán monopolios las actividades estratégicas para el desarrollo nacional. Es decir, si vemos en el diccionario que es un monopolio desde el punto de vista económico, bueno, pues es una empresa que puede acaparar el grueso de la producción o de los servicios en determinada rama. Pero aquí no nada más interviene lo económico, también interviene lo político y lo legal. Siendo entonces la Constitución de México la ley fundamental de nuestro país, en su artículo 28 define que no constituirán monopolios las actividades estratégicas para el desarrollo nacional. Entonces, primera observación, CFE, de acuerdo a la Constitución, o Pemex, no es un monopolio, aunque, como era en el pasado, después de la reforma energética de los neoliberales, le quitaron facultades importantes a ambas empresas estatales, pero
anteriormente, pues CFE y Luz y Fuerza producían toda la energía eléctrica que requiere el país. Igual Petróleos Mexicanos en lo que se refiere a petróleo, al petróleo y sus derivados. Con la reforma de Peña Nieto, dan entrada a empresas privadas nacionales y extranjeras para que entren a la generación de energía eléctrica o también para que entren a la explotación del petróleo y sus derivados. Bueno, pero de acuerdo al artículo 28, repito, no es monopolio. Desde el punto de vista legal constitucional, CFE y Pemex no constituyen monopolios. Es el primer argumento, que no nos vengan con ese cuento. Segundo, se enumera en el artículo 28 constitucional cuáles son las empresas estratégicas para el desarrollo nacional y que en consecuencia no constituyen monopolios. Actualmente, si ustedes leen el texto, está correos, telégrafos, telecomunicaciones, explotación de minerales radioactivos, generación de energía nuclear, electricidad y petróleo y sus derivados. En la reforma que envió el presidente, incluye como áreas estratégicas para el desarrollo nacional el litio y otros minerales. No dice cuáles otros minerales. La iniciativa solo plantea litio y otros minerales. Entonces, esta es primera cuestión importante. Si se modifica el artículo 28, entra como actividad estratégica el litio y otros minerales. En consecuencia, el Estado tendrá que constituir una empresa específica para la explotación, exploración de litio. Eso es muy importante. Es retomar el espíritu nacionalista en el sentido de fortalecer al Estado mexicano como garante de los derechos de millones de mexicanos. El segundo aspecto, ¿qué otros minerales? Eso pues va a ser una discusión que dé el Congreso de la Unión. ¿Qué otros minerales se consideran estratégicos para el desarrollo nacional? Ahí nos adelantamos un poco. Desde mi punto de vista, esos otros minerales pueden ser pues los que constituyen o los que son llamados elementos de tierras raras, porque estos elementos de tierras raras, por su posición en la tabla periódica y sobre todo porque ustedes saben que el átomo está formado por protones, neutrones en el núcleo de manera sencilla y alrededor giran los electrones. Los electrones giran en determinadas órbitas y hay algunos orbitales, por ejemplo, el orbital S son 2 electrones en ese orbital, el P son 6 electrones, pero hay unos elementos químicos que nada más tienen electrones en el F, que son los minerales de tierra rara, y que últimamente pues han tenido un uso muy importante y creciente en el desarrollo técnico-científico. Por cierto, hay un libro, es una nota nada más, porque repito, esto todavía no se ve en detalle, pero hay que prever. Es un libro pequeño que escribió Trifonov, un soviético, se imprimió en el periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se titula El precio de la verdad. Y en ese libro habla de la importancia de los elementos de tierra rara. Y precisamente uno de sus capítulos menciona esto, dice, llegará la era de los elementos de las tierras raras y pues evidentemente el presidente de México, que es visionario, y repito, a reserva de cometer un error, pero entiendo que una parte importante de estos minerales estratégicos para el desarrollo nacional pues lo constituirán los elementos de tierras raras. Eso todavía no está muy en el debate, pero aquí yo quiero anticiparlo. En otra orden de cosas, la reforma al artículo 27 constitucional es muy importante porque, digamos, allí se establece la cuestión de los contratos que puede dar y que da, no de hoy ni del periodo neoliberal, también desde varios años atrás, que se dan, por ejemplo, para Pemex o en este caso para CFE, eso se tiene que regular. Ustedes saben que en lo que se refiere a la electricidad,
En el momento actual, la CFE está produciendo el 56% de la energía eléctrica que se consume en el país. Y el otro 46% lo están produciendo empresas privadas, nacionales y extranjeras. Pero la tendencia en el periodo neoliberal es que conforme los años fueran pasando, por ejemplo, al concluir el periodo 2024, ya la CFE solamente generara alrededor del 25% de la energía eléctrica y el 75% lo generaran empresas privadas. Y para el siguiente periodo, prácticamente la CFE dejaría de generar energía eléctrica y toda la generación de energía eléctrica, de acuerdo al proyecto neoliberal, lo estarían llevando a cabo empresas nacionales y extranjeras, sobre todo extranjeras y sobre todo españolas en el caso de México. Pues bien, lo que se plantea es que la CFE genere por lo menos lo que está generando en este momento y no se le vaya reduciendo su capacidad de generación de energía eléctrica. Que CFE genere por lo menos el 54% de la energía eléctrica que requiere el país para su consumo. Esta es una situación, entiendo yo, en la iniciativa que envió el presidente, de contener el avance de las empresas privadas en la generación de energía eléctrica, ir frenando, deteriorando y reduciendo la participación de la CFE. Yo fui diputado federal en la segunda parte del gobierno de Calderón, que por cierto votamos siempre en contra del presupuesto, de la propuesta de presupuesto que enviaba Calderón, alrededor de 22 diputados. Lo digo esto entre paréntesis porque nuestro presidente, cuando ejemplifica el periodo de Calderón, él comenta que cuando Agustín Cartes era secretario de Hacienda, el presupuesto se votaba por unanimidad. Yo hago esa acotación. Por lo menos éramos 22 diputados que siempre votamos en contra. Bueno, en ese periodo, 2009, por ejemplo, yo fui miembro de la Comisión de Energía y la capacidad instalada de la CFE y Luz y Fuerza para generar energía eléctrica, la capacidad instalada era para generar el 150% de la energía eléctrica que requiere el país. Y hoy está generando solamente el 54%, es decir, casi se redujo en este periodo neoliberal, se limitó la capacidad de generación de energía eléctrica de la CFE a un 54%. Eso es un crimen contra nuestro pueblo. O sea, pocos países tenían esa capacidad instalada para generar el 150% de la energía eléctrica que requieren. ¿Cómo se dio esto? Bueno, una de las tácticas fue que se tenía que transitar hacia las energías limpias y resaltando dos fuentes de energía limpia en el sentido de que no emite gases contaminantes o gases de efecto invernadero. En ese sentido, pues hay dos energías que no son contaminantes con este tipo de gases, como es la eólica y la solar. Bueno, entonces como que se criticaba mucho otras fuentes de generación de energía eléctrica y se fue dando prioridad a estas dos como energías limpias, entre comillas. Y entonces ahí es donde entran los permisos para generación de energía eléctrica a las grandes empresas extranjeras. Pero, también esto es polémico, otra fuente de generación de energía eléctrica limpia, muy limpia, es la que se genera con el movimiento del agua, y esa es la que generan las hidroeléctricas. La generación de energía eléctrica a través de hidroeléctricas, pues es 100% no contaminante, no emite gases contaminantes. Pero también la otra es la geotérmica, porque esa es, aunque queramos o no, pues son los gases que salen de la tierra, del subsuelo, y también si se canalizan a través de tuberías adecuadamente, pues pueden hacer girar también las turbinas y generan energía eléctrica. Entonces realmente hay 4 fuentes de energía eléctrica limpia en el sentido de que no emite gases contaminantes. La eólica, la solar, que son las que ahora han privilegiado ellos, pero también la hidráulica,
y la geotérmica. Entonces, primero es un mito que solamente sean limpias estas dos, sino más bien de acuerdo a los intereses económicos y al proyecto de las transnacionales en el periodo neoliberal, era opacar, disminuir, reducir la generación de energía eléctrica por estas otras dos vías y privilegiar eólica y solar, que es donde ellos habían proyectado sus inversiones. En el caso de México, ha dicho el presidente, hay alrededor de 60 hidroeléctricas en el país. Estas hidroeléctricas, también ha dicho el presidente, pues por ejemplo, si en alguna de ellas hay 4 turbinas generadoras, pues están trabajando nada más con 2 o con 1 y unos días con 2. ¿Por qué? Porque los contratos que se dieron a las empresas privadas en el periodo neoliberal, pues iban orientados a achicar, reducir artificialmente la capacidad de generación de energía eléctrica de la CFE y abrir las puertas a las empresas de la iniciativa privada. En este sentido, esos contratos que se firmaron permiten que primero entren a la red de transmisión de la CFE, esa sí es de la CFE, es del Estado, se ha construido a lo largo de décadas, pero para entrar a la red de distribución, pues entonces, de manera simplificada estoy diciendo, primero se le da entrada a la energía eléctrica que generan los privados y después pues, a la energía eléctrica que genera la CFE. Esta cuestión es grave porque, repito, la CFE tiene capacidad instalada para generar más del 56%, que actualmente es lo que le permiten subir a la red nacional de distribución. Quiero también hacer un acotamiento. En el año 2009, el gobierno de Felipe Calderón emitió un decreto para desaparecer Luz y Fuerza. Repito, hago un paréntesis. De acuerdo a la ley, se pueden crear empresas por decreto, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. La Compañía de Luz y Fuerza se creó por un decreto del Poder Legislativo. Y de acuerdo a la ley, la única forma en que se puede extinguir una empresa creada por decreto del Poder Ejecutivo es a través de otro decreto del Poder Ejecutivo. Lo que hizo Calderón violentó la ley porque él emitió un decreto desde el Poder Ejecutivo de extinción de Luz y Fuerza, cuando quien debiera haber emitido ese decreto debió haber sido el Congreso de la Unión. O sea, es una violación a la ley. Ese es un paréntesis, porque la ambición y la voracidad de estos grupos neoliberales era tal que violaron todo lo que pudieron violar, la ley y también la Constitución. En este aspecto hay que recordar también que en el sector energético, Vicente Fox, cuando entró como presidente, entregó 36 contratos a empresas españolas fundamentalmente sobre el tema del gas, todos ellos violatorios de la Constitución. Recuerdo que quien en ese tiempo, cuando empezaba el gobierno de Calderón, promovió una controversia constitucional, fue precisamente en ese tiempo el senador Bartlett, era senador. Yo creo que en parte de toda esa lucha y experiencia que él acumuló, por eso es hoy el director de la CFE. Bueno, ese fue un paréntesis. Entonces, el presidente ha dicho que con las hidroeléctricas, si se compran turbinas, digamos, más modernas para eficientar la generación de energía eléctrica, aún con las hidroeléctricas que hoy tenemos, sin que se construyeran otras, aumentaría la capacidad instalada para generar energía eléctrica, porque dice él, algunas de estas turbinas ya tienen más de 40 años, entonces hay que comprar otras. Es fortalecer a la CFE como una empresa estatal. Bueno, ese es otro tema. El otro es que también relevante en la
propuesta de reforma que se envía es el hecho de considerar también la energía eléctrica como un derecho humano. O sea, en pleno siglo XXI, los avances técnicos científicos van cambiando, van haciendo que el mundo cambie. Y ustedes recordarán que en el periodo de los gobiernos, sobre todo panistas, la represión que se dio contra los usuarios que protestaban por las altas tarifas de la energía eléctrica, pues varios de ellos estuvieron en la cárcel simplemente por protestar de que les llegaba el recibo muy caro. Bueno, ahora también en el aspecto social esta iniciativa es muy importante porque va orientada a considerar la energía eléctrica o el consumo de la energía eléctrica como un derecho humano. Eso es algo, repito, también muy importante, no solamente en las cuestiones de orden técnico, científico, económico, sino también en un derecho fundamental, un derecho social para en este caso, para los mexicanos. Entonces, el artículo 27, entiendo yo que las reformas que se proponen es precisamente, en el 27 es donde se habla de la posibilidad de que se entreguen contratos de estas empresas estratégicas a empresas particulares cuando el propio Estado o las empresas del Estado no puedan ellos por sí mismos cubrir las necesidades, ya sea de generación de energía eléctrica, de explotación de petróleo o u otros elementos de carácter energético. Y entonces es muy importante ahí resaltar, repito, el que la CFE quede establecido ya no siga perdiendo el porcentaje de aporte de energía eléctrica a la red nacional de distribución, que se detenga y como es por lo menos el 54%, pues como es por lo menos puede ser cada vez más, es decir, revertir la tendencia privatizadora en un futuro no lejano. Entonces eso se verá en el artículo 27 constitucional y finalmente el artículo 25 pues es el que le da facultades al Estado para planificar el desarrollo económico. En este tenor hay que resaltar que el presidente de la República, no de hoy, sino incluso desde el 2004 cuando presentó a la nación su proyecto alternativo de nación, él desde entonces habla de utilizar el sector energético como palanca del desarrollo nacional. Es decir, repito, no es ocurrencia, como dicen algunos detractores de la derecha conservadora, de que el presidente obra con ocurrencias, no es así. Si ustedes observan este documento que se editó en el 2004 y que el licenciado López Obrador presentó al pueblo de México como su plataforma, o sea, el proyecto alternativo de nación, ahí lo menciona, hay un capítulo especial de utilizar la energía como palanca del desarrollo nacional. Y ahí mismo él menciona que era importante integrar pues la generación de energía eléctrica, el petróleo, el gas, todo, porque eso permite al Estado mexicano planificar, ordenar el crecimiento nacional y el desarrollo del país. Entonces, a grosso modo, estos son algunos elementos que nosotros podríamos mencionar de esta reforma. Finalmente, quisiera comentar también que como es reforma constitucional, en la Cámara de Diputados se requeriría dos terceras partes de la votación. Actualmente pues, son 500 diputados, dos terceras partes, multiplicamos 500 por 2, son 1000, dividimos entre 3, son 333. Entonces necesitarían 334 votos más 1, si es que se cierra el 333.33 en 334. Necesitaríamos esa cantidad de votos. Morena no tiene esa cantidad de votos, ni Morena con los partidos aliados. Eso se vio ahora que se aprobó el presupuesto del país. O sea, Morena y los partidos aliados reunieron 270, 271 votos y los grupos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano alcanzaron 214 votos, si no mal recuerdo. Entonces, si la votación permaneciera en esa misma proporción
para cuando se discuta la reforma que envía el presidente de la República, pues evidentemente que no pasaría porque no alcanzaríamos 2/3 partes de la votación. ¿De dónde deben salir los votos para que Morena y sus partidos aliados puedan complementar las 2/3 partes? Bueno, pues eso no es cuestión mágica, pues tienen que salir de diputados que actualmente están en el Congreso de la Unión. De esos votos tendrán que salir algunos del Partido Revolucionario Institucional. No nos debe extrañar ni preocupar esa situación, porque el presidente también ha hecho alusión en estos días al origen del Partido Revolucionario Institucional. Claro que él se remonta un poco más allá de la formación o del nacimiento formal del PRI, porque el PRI surgió en 1946 como partido político, pero antes de él estuvo el Partido de la Revolución Mexicana, del periodo del general Cárdenas y Ávila Camacho, y más atrás estuvo el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, por el origen histórico previo al surgimiento formal del PRI, pues hay una historia también de un proyecto que era el proyecto del nacionalismo revolucionario. Y entendemos que el PRI no ha sido un partido homogéneo nunca. Siempre ha habido al interior corrientes, grupos, equipos que se diferencian en general en dos grandes bloques. Uno fue el bloque que podríamos llamar del sector nacionalista democrático, y otro fue el bloque pues que era de la burguesía, pues podríamos llamar pro-yanqui, pro-imperialista, pro-entreguista o entreguista más bien. Tal es el caso de que en 1988 las fuerzas democráticas dentro del PRI, al observar que Salinas de Gortari sería el candidato del PRI, pues estas fuerzas progresistas del PRI decidieron salirse del PRI y postular al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas junto con otros 3 partidos políticos a la presidencia de la República, y se ganó. Pero repito, es sectores que estaban en el PRI, que mantenían los principios del nacionalismo revolucionario, salen para con otras fuerzas políticas presentar la alternativa del ingeniero Cárdenas. Pasó el tiempo, dentro del PRI pues se quedaron varios sectores, entre ellos todavía estuvo Bartlett, porque Bartlett fue senador del PRI en el periodo de Calderón, perdón, de Fox, pero entiendo yo que al ir viendo esta posición entreguista del Partido Acción Nacional, porque así está en sus principios, el oponerse a la reforma petrolera y al reparto de tierras, etcétera, pues otro bloque de los que permanecían en el PRI también decidió pues otro camino, porque al interior pues ya el PRI era prácticamente copado por los grupos de Salinas de Gortari. Hoy entiendo que es algo similar. Entonces, el presidente de México llama pues a la reflexión, y yo entiendo que como el PRI nunca ha sido un partido homogéneo, pues en el PRI algunos diputados tendrán que definir bien su posición, o se afianzan al carro salinista o definen una posición que por lo menos el referente más cercano fue la posición del presidente Adolfo López Mateos, que fue presidente, salió de las filas del PRI, pero nacionalizó la industria eléctrica. Entonces, una cantera de votos posibles, de manera además natural e histórica, puede salir del Partido Revolucionario Institucional. Algo parecido puede pasar con algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática, por el origen del PRD, por los principios del PRD, que varios de ellos se mantienen desde la fundación del PRD, y que también ellos tienen que reflexionar, y tal vez algunos diputados más del partido del Movimiento Ciudadano. En un momento el Movimiento Ciudadano también hizo alianza en el 2012, pues con la candidatura del presidente hoy, el licenciado López Obrador, y donde definitivamente no va a salir ningún voto, salvo algún despistado, pues es del Partido Acción Nacional, porque ellos pues tienen su ideología muy definida desde que surgieron en 1939. De hecho, surgieron para oponerse a las medidas progresistas y nacionalistas del general Lázaro Cárdenas, entre ellas a la expropiación petrolera, al reparto de tierras, a la educación laica, etcétera, etcétera. Y es interesante el libro del Fisgón sobre la raíz nazi del PAN, porque aquí surgieron
con el impulso, el apoyo, la orientación tanto del partido nazi español, alemán como de la Falange española. Por eso, para algunos de ellos, su madre patria es España, ¿no? Porque tienen desde su origen esa orientación política. Entonces, para cerrar, yo diría, esta situación de la votación en la Cámara de Diputados, es muy importante estar atentos, sobre todo a los mensajes que el presidente de la República lanza permanentemente contra todos los diputados. Incluso ha planteado que será prácticamente como una traición a nuestra propia patria el que no se vote por una reforma que es orientada a defender un recurso fundamental energético para nuestro pueblo y para la nación mexicana. Repito, este tema de la votación, pues debemos nosotros estar muy atentos y no emitir algunos juicios así sumarios de repente, porque la reforma no va a pasar si no tenemos 2/3 partes de los votos. Y tampoco estamos diciendo que algunos adopten posiciones oportunistas, sino más bien se está llamando a la conciencia de todos los diputados para que hagan un balance y, como dice el presidente, en momentos de definición como este, pues se verá quién es quién en cada uno de los momentos que siguen. De mi parte, de manera muy resumida, esa sería la intervención que tenemos para dar paso a lo que al principio dijo el maestro Jaramillo, y yo quiero reiterar el agradecimiento al maestro Jaramillo y a todos ustedes que nos están escuchando para intercambiar algunos puntos de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramón Jiménez López, dirigente nacional en Morena. Gracias por ese discurso tan profundo que nos apoya muchísimo para esclarecer el tema. Desde luego que sería esta la primera participación porque deseamos que nos permita acompañar nuevamente en este tema o en otros más. Entonces, eso es una idea que tenemos como compañero que le estimamos y en quien confiamos. A continuación está la participación del compañero también muy estimado Carlos Oropesa desde Mérida, que nos va a hacer comentarios alrededor de este tema. Por favor, compañero Carlos. ¿Nos escucha? ¿Falta sonido? Ya está activado. Muchas gracias, profesor Arturo Jaramillo, maestra Vicky, profesor Ramón, un gusto saludarle de nueva cuenta, compañeras y compañeros que nos acompañan en esta sesión. Pues es muy relevante el tema que hoy nos convoca y que ya el profesor Ramón ha explicado en sus líneas centrales, que la reforma eléctrica, ahora energética, porque incluye otros elementos, el litio y posiblemente las tierras raras, que son muy valuadas en el mundo, sobre todo porque son componentes que se incluyen en la industria armamentística. Entonces, tienen un valor estratégico estas tierras raras. Pues quisiera acompañar la exposición del profesor Ramón diciéndoles que efectivamente el eje de la Constitución en donde se ha procurado reformar por los neoliberales y ahora la propuesta de nuestro presidente en la cuarta transformación de la vida nacional se centra en 3 artículos, que es los que ya se mencionaron, artículo 25, 27 y 28. Quiero compartirle el número de veces que en el periodo neoliberal estos artículos de la Constitución fueron modificados. Cito, el artículo 25 constitucional fue modificado durante el periodo neoliberal, considerando de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña, fue modificado en 5 ocasiones, fíjense bien, 5 ocasiones, 3 en el mandato de Enrique Peña Nieto, 1 con Ernesto Zedillo Ponce de León
y otra modificación con Miguel de la Madrid Hurtado. El artículo 27 sufrió 6 modificaciones, 2 en el periodo de Enrique Peña Nieto, 1 Felipe Calderón Hinojosa, otra modificación con Carlos Salinas de Gortari y 2 más en el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado. Y en lo que respecta al artículo 28, este fue modificado en 8 ocasiones, 4 veces durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 1 con Ernesto Zedillo Ponce de León, 2 veces con Carlos Salinas de Gortari y 1 más con Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Esto qué nos dice, compañeras y compañeros? Pues que los neoliberales no actúan solo viendo el corto plazo, sino que fue un plan armado con mucha anticipación para ir desmontando el Estado nacionalista que había armado la Revolución Mexicana. Y fíjense bien, Miguel de la Madrid llega en el año de 1982. Del 82 al 2018 fueron modificando la Constitución en estos 3 artículos fundamentales. Lo hicieron gradualmente, pero el objetivo siempre lo han tenido muy claro, que era precisamente la privatización de los recursos energéticos de nuestro país. Y una estrategia de la que se valieron, acompañando a desmontar la estructura legal revolucionaria, es ir fragmentando las empresas paraestatales. Ustedes recordarán, y si no aquí se los mencionamos, que entre Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari desincorporaron más de 1,000 empresas paraestatales. Repito, más de 1,000 empresas paraestatales. Y las más grandes, entre ellas está la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Como esas no las podían rematar en venta de garage, como se hicieron con otras, ¿qué hicieron estos perversos y malos mexicanos? Las fueron fragmentando. Y por ahí se les ocurrió la peregrina idea de decir, no, Pemex no debe ser tan grande, es ineficiente, mejor hagamos varias divisiones de Pemex. Pemex Perforación, Exploración, Comercialización, y fragmentaron Pemex. Y lo mismo hicieron con la Comisión Federal de Electricidad. Esa estrategia, no crean que fue creatividad de estos malos mexicanos, no. Copiaron el modelo privatizador que se ventiló en el mundo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, producto de, entre otras cosas, del mal llamado consenso de Washington, que más bien era un complot desde Washington, ¿no? Para afectarnos, privatizar y apropiarse de la riqueza de muchos países, entre ellos la de México. Entonces, les voy a citar 2 ejemplos. Electricité de France, que era la equivalente de la CFE de Francia, le hicieron esto. La empezaron a fragmentar para privatizarla. Y España, la España de hoy, que está sufriendo todo el embate de la ambición de las empresas que privatizaron la energía eléctrica en España, España tuvo su Comisión Federal de Electricidad que se llamó Endesa. Esa empresa fue fundada por el régimen de Francisco Franco. Fíjense bien, Francisco Franco, otro dictador conservador, pero esos dictadores conservadores pues son nacionalistas, no entreguistas como los conservadores de nuestro país. Y entonces esa empresa Endesa, los dirigentes del Partido Socialista Obrero Español se le entregaron a la iniciativa privada española. Y les voy a dar un nombre para que lo ubiquen rapidito. Felipe González.
Felipe González, que ahora es como gestor de Iberdrola en México. A ese nivel han comprado a los que se decían socialistas obreros españoles. Bueno, entonces, vean cómo ese modelo lo quisieron traer a México y lo empezaron a aplicar Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Y las cifras que mencionaba el profesor Ramón en cuanto a la generación de electricidad son importantes y son preocupantes. Se lo voy a decir por qué. El dato que nos da el profe Ramón más o menos era el nivel de producción de electricidad que tenía el Estado mexicano en el año 2008. O sea, estamos hablando en el espuriato de Calderón, donde el Estado mexicano a través de la CFE generaba el 54% de la electricidad que consumíamos los mexicanos. Y el otro, fíjense del año 2008, y el otro 46% ya lo generaban privados. Ojo, en el año 2007-2008 todavía no se permitía abiertamente la cogeneración de los particulares e indebidamente ya lo estaban haciendo. Hace unas semanas, la secretaria de Energía, Rocío Nale, nos alerta de que ya en el año 2021, el nivel de participación en la generación de electricidad de la CFE está solo en el 38%. 38%. Y los particulares, nacionales y extranjeros, más extranjeros que nacionales, participan ya con el 62% de la generación de electricidad. Repito, 62% de la generación de electricidad. Y el dato que nos da el profe Ramón es importante porque para el 2024 ya tenían proyectado que la CFE solo produjera el 25%. O sea, desmantelando totalmente la soberanía energética del Estado mexicano a través de la CFE. Una de las mentiras que se ha repetido mucho por parte de los medios pagados por la reacción de nuestro país es de que esta reforma impulsa la generación de electricidad con energías sucias. Falso. Y les voy a dar los datos. Según ellos, esta reforma energética que plantea nuestro presidente va a generar una mayor contaminación al medio ambiente. Les voy a dar el dato y este es un dato referente internacional. ¿Saben cuál es la aportación de México en cuanto a contaminación a nivel mundial de dióxido de carbono? México participa en la contaminación mundial con el 1.3%. Repito, 1.3%. Los mayores emisores de contaminantes a la atmósfera son China con el 36%, Estados Unidos con el 14%, Canadá con el 11% y el Reino Unido con el 10%. México, con todas las fuentes energéticas, contamina el 1.3%. Falsedad, mala fe, mala intención y desinformación del Reforma, del Universal, de Televisa, de TV Azteca, de Bloomberg, de CNN, todos esos mienten. Les estoy dando datos de Naciones Unidas. Y si vamos al microanálisis de cuánto de ese 1.3 con el que contamina México a nivel mundial corresponde a la generación de electricidad, les voy a decir cuánto es. Es tan solo el 25% del 1.3. O sea, el 0.3% de la contaminación es debida a la generación de electricidad. Repito, 0.3. Son unos canallas diciendo que nuestro país va a contaminar. ¿Por qué no hablan de la contaminación de China, de la de Estados Unidos? Ya les va otro dato.
La mayor generación de contaminación, más que el del combustóleo y del gas natural, es el del carbón. ¿Saben cuáles son los países que más generan electricidad a base de carbón? Son 3. China, Estados Unidos y Alemania. Repito, China, Estados Unidos y Alemania, no es México. Les doy el dato de México. Del 100% de generación de electricidad en México, ¿saben cuánta se genera a partir del carbón? 7%. 7% del 100% de electricidad que se genera en México. ¿Por qué? Porque solo hay 3 carburíferas activas en nuestro país. 3 nada más. Mienten otra vez los conservadores y los medios a su servicio. Por eso es importante tener la información a la mano. Otro dato que es importante compartirles, reforzando lo que nos compartió el profesor Ramón Jiménez. Durante los últimos 3 sexenios, 18 años, México recibió muchos excedentes por la venta del petróleo, fundamentalmente durante la docena trágica de los gobiernos panistas. Se recibieron, para que ustedes tengan una idea, de excedentes más de 100,000 millones de dólares. ¿Ustedes no creen que en 18 años estos gobiernos tan preocupados, los del PAN, los del PRI, por las energías limpias, ¿por qué no invirtieron parte de esos excedentes en la generación de energías limpias, como dicen ellos, a través de plantas eólicas o solares? Pues no lo hicieron, porque en 2018, cuando llega nuestro gobierno y llega el compañero Andrés Manuel López Obrador, recibimos el país con las siguientes cifras en generación de electricidad. Ahí les va, 2018. Por biocombustibles, ¿saben con cuánto nos dejaron los últimos 18 años y los últimos 36 años neoliberales? Nos dejaron solo el 0.2% de la generación total de la electricidad del país. Repito, 0.2%, ni siquiera el 1%. Hombre, no comprendo, siendo tan preocupados por el medio ambiente, ¿por qué no invirtieron en eso, verdad? Ahí les va el otro. La energía solar tan cacareada por los neoliberales. ¿Saben con cuánto nos dejaron la aportación en generación de electricidad nacional? Solo el 0.7% se genera a base de energía solar. Repito, 0.7%. Tampoco llega al 1%. Y ahí les va el dato. Con el plan que tiene nuestro gobierno de la planta solar que se va a edificar en Sonora a partir de ahora, se va a convertir en la 8ª planta en tamaño a nivel mundial en generación de electricidad en base a la energía solar. Pero va a ser en el gobierno de la 4T, no con los 36 años neoliberales. Y cierro con el dato de la energía eólica, donde se nos llenó de españoles. Bueno, pues en esos últimos 18 años y los 36 de neoliberalismo, ¿saben cuánto es la generación a nivel nacional de energía eólica? 3.9%. Repito, 3.9%. Y hay un dato muy importante que hay que tener presente tanto en las plantas solares como en las eólicas. Son energías intermitentes. Ojo, y la intermitencia juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la electricidad no la podemos estar guardando o acumulando como sí pasa con el agua o con las reservas de petróleo. La electricidad una vez generada se tiene que subir a la red y se tiene que consumir. Entonces, ¿qué hicieron los perversos gobiernos liberales malos mexicanos? Pues dejaron de producir electricidad con la capacidad instalada, fundamentalmente ¿con cuál tipo de electricidad? Con las hidroeléctricas. Pararon las turbinas generadoras de electricidad. Por eso decía el profe Ramón, si tenemos
algunas plantas hidroeléctricas que tienen 4 turbinas, pues hoy trabajan con 2 o con 1. Y miren el dato de la generación aún con las plantas subutilizadas de energía hidroeléctrica, la energía a partir de la hidroeléctrica aporta el 9% nacional y tenemos la capacidad instalada para producir el 18% nacional, o sea, 4 veces más que toda la energía eólica que le entregaron a los españoles. Si las dejamos de tener paradas y las ponemos a funcionar en su capacidad instalada, podemos generar hasta el 18% y es energía limpia. Y otra de la que nadie habla es la energía nuclear. La energía nuclear también está calificada y considerada como energía limpia. Y en México la energía nuclear puede aportar hasta el 3%. Fíjense bien, todos los campos eólicos españoles producen el 4%. Solo la nucleoeléctrica de Laguna Verde puede generar por sí sola, con una planta, el 3%. Entonces, ¿somos o no somos? Nos mienten, intentan desvirtuar la realidad e intentan manipular a la opinión pública. Compartamos esta información con las compañeras, con los compañeros, con la población, para que tengan claridad de lo que esto representa. Y otro detalle que quiero compartir con ustedes tiene que ver con que la reforma eléctrica también nos propone que el Estado mexicano recupere la soberanía y el control de la generación de electricidad, pero no propone un monopolio. Para aquellos que no han consultado el diccionario, monopolio es cuando hay un solo productor de algo. En este caso no es el propósito de la reforma que haya un solo generador de electricidad, sino que el papel rector lo tenga el Estado a través del gobierno mexicano. Pero la propuesta es que recuperemos el 54% del 38% que tenemos en este momento y gradualmente vayamos avanzando. Pero el objetivo no es que el Estado mexicano genere el 100%. Y segundo, que el sector privado en esa ambición le parece poquito el 46%. Les voy a dar el dato. ¿Saben cuánto representa el 46% de la generación de electricidad de México? Representa comparativamente el 100% de toda la electricidad que se genera en un país como Argentina. El 46% de la electricidad generada en México representa el 100% de Argentina. A los ambiciosos de este país, malos mexicanos y extranjeros, les parece poco tener el mercado del tamaño de un país como Argentina. ¿Cómo la ven, compañeras y compañeros, no? Terrible, ambición, abuso. Por eso es importante que el pueblo de México recupere para sí, porque además tengamos presente que la electricidad podrá mantener sus precios bajos si la rectoría y la generación mayoritaria la tiene el Estado mexicano. Pero si los privados se vuelven preponderantes, nos va a pasar lo mismo que hoy vive España. Y les doy el dato, fíjense, en España dicen, bueno, es una potencia mundial en la generación de energía eólica, pero ¿saben qué le está pasando a España? Pues que hay una ola de calor, no hay suficiente viento y no pueden generar electricidad. ¿Saben qué está haciendo España en este momento? Tuvieron que buscar a un país como Argelia, en la costa norte africana, en el Mediterráneo, y pedirle que les venda gas natural para volver a generar electricidad y medio intentar recuperar su crisis energética. Entonces, España ahorita le está volviendo a comprar gas natural a Argelia para subsanar la intermitencia de sus molinos de generación de electricidad. Y entonces hay un gasoducto que conecta Argelia a través del Mediterráneo con el sur de España y otro que va de Argelia a Marruecos
y a su vez de Marruecos hacia España. Eso está pasando ahorita. Nosotros no queremos que nos pase eso. Y como decía el profesor Ramón, tenemos que apoyar esta reforma y no solo es el trabajo en las cámaras, en este caso la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, donde requerimos las 2/3 partes, necesitamos las 2/3 partes del Senado y 17 congresos locales en toda la República. Y efectivamente, probablemente se sumen votos de algunos priistas nacionalistas revolucionarios que sobrevivan por ahí, o de alguna gente de Movimiento Ciudadano, o de algunos perredistas que se acuerden de su origen. De los panistas, pues hay que descartarlos porque esos no caminan por ahí. Y sobre todo la movilización social, que es la esencia de nuestro movimiento para respaldar estas transformaciones constitucionales. Ya les dije, 5 reformas al artículo 25, 6 al 27 y 8 al 28. Sumémosle 19 reformas constitucionales para desmantelar nuestro sector energético. Recuperemos la soberanía energética, démosle el andamiaje legal, legitimémoslo con nuestros representantes, pero también con la soberanía popular, que es la que finalmente le da sustento a esta cuarta transformación. Pues agradezco mucho la oportunidad y el gusto de compartir con el profe Ramón Jiménez y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, duda, sugerencia o lo que ustedes crean pertinente. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, compañero Carlos Oropesa, por las acotaciones, el complemento que hizo a esta excelente disertación. Pues bien, pasamos rápidamente a breves intervenciones y a preguntas de nuestro auditorio virtual. ¿Alguien que desee preguntar o comentar brevemente? Adelante. Sí, una pregunta. Claro. Joaquín Mora, me llama la atención de por qué solo el 54% y no más. ¿O será que pues no tenemos un poco más de capacidad? Bien. ¿Puedo comentar? Sí, claro, profe. Bueno, brevemente, miren, el presidente de México hizo un planteamiento desde su campaña. O sea, él dijo, no vamos a expropiar. O sea, CFE puede generar mucho más del 54%. Eso implicaría, pues, rescindir contratos a las empresas transnacionales que hoy están generando energía eléctrica. Además, habría buen fundamento. Pero el presidente dijo, no vamos a expropiar. Además, si hay un diferéndum con estas empresas, dada la forma en que se generaron los contratos, pues ellos recurrirían a organismos internacionales para defenderse. Y el presidente también ha dicho que pues, esos organismos internacionales, en general, digamos, dan su veredicto a favor de las transnacionales, porque así fue creado el andamiaje neoliberal para todo el planeta. Entonces, sí, claramente que podría ser más, pero el presidente también ha dicho que está obrando con prudencia y siendo, digamos, congruente con el planteamiento que hizo de no expropiar y tampoco no cancelar contratos. Los contratos que se han ido cancelando o que ya incluso han regresado las personas que lo recibieron, sobre todo en el tema de la minería, pues es porque antes no pagaban impuestos con esas, digamos, esos permisos que tenían, esas concesiones, pero ahora que tienen que pagar impuestos, pues prefieren mejor regresarlas. O sea, la táctica del presidente es una táctica desde mi punto de vista inteligente, además, como él mismo dice, no basada en protagonismos innecesarios, y es un proceso gradual que también conforme se vaya elevando el nivel organizativo y de conciencia de nuestro pueblo, pues se podrá ir yendo a marcha más acelerada. Pero esa es la razón, o sea, no
sí puede CFE generar más energía eléctrica que el 54%. Tiene capacidad instalada para más, pero esa es la razón desde mi punto de vista. Gracias, profe. maestro Ramón. ¿Alguna otra pregunta o breve intervención? Adelante. El Bueno, compañero Arnulfo Soto está pidiendo la palabra. por favor. Sí, muchas Arnulfo, gracias. ¿sí? Buenas noches, compañeros. Nada más una pregunta. Sí, con esto de la reforma energética. Esta reforma energética, o sea, los artículos que son 3, ¿se podría llevar a cabo por un decreto presidencial? Esa es mi pregunta. Bien. Gracias. ¿Desea contestarla de inmediato algún ponente o esperamos más preguntas? Bueno, si gustan, Adelante, profe. realmente, si fuera por decreto ya lo hubiera hecho el presidente, pero es una reforma a la Constitución. Entonces, una reforma constitucional no puede darse por decreto. Tiene que seguir un procedimiento, y el procedimiento en este caso es que el titular del Ejecutivo envía una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión. En primera instancia llegó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que analizar, discutir y votar, y después pasa al Senado, misma situación, a 2/3 partes de la votación, y después por lo menos 17 congresos locales en los estados. Por eso no puede ser por decreto, porque es reforma a nuestra Constitución. Gracias, profesor. Gracias, maestro Ramón. ¿Alguna pregunta más? Profe Arturo, el compañero Julio Solís hizo una pregunta en el chat. Julio Solís, Mauricio. Mauricio. Buenas noches. ¿Qué tan viable ven la energía nuclear en México actualmente? Hay unos reactores de última generación muy seguros, capaces de generar arriba de 1 megawatts. ¿Sería una apuesta irse por ahí? Hay países que están apostando a ello. ¿Qué se puede contestar a este respecto? Si me permiten contestar esta inquietud. Adelante, Carlos. Gracias. Compañero Mauricio, mira, les comentaba el caso de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, que ya tiene algunos años ese reactor trabajando, y pues a pesar de que es una sola planta, hace una aportación, si lo evaluamos en lo individual, importante al sistema eléctrico nacional. Hay países como Francia que han dado mucha prioridad a la generación de energía eléctrica a través de las plantas nucleares. Pero tienes por el otro lado de la moneda las experiencias de Chernobyl, todavía la ex Unión Soviética, lo que hoy es Ucrania, la planta de 3 millas en Pensilvania, Estados Unidos, y el accidente más reciente en Fukushima, en Japón, donde cuando se pierde el control de un reactor, los efectos de la radiación son tan adversos que su impacto dura muchísimos años. Entonces, esa ponderación de la seguridad del reactor, pues es lo que habría que ponderar y ver qué tecnología puede garantizar que no haya un efecto o un accidente. Mira, Bolivia, que es un país latinoamericano con menos población y capacidad económica que nosotros, ya tomó la decisión de poner su primera planta nuclear con asesoría rusa para tener un reactor para la generación de electricidad y también para usos para la salud de la energía nuclear. Entonces, las plantas nucleares tienen una gran capacidad para generar electricidad, pero habría que valorar y someter ahora sí que a consulta nacional, como lo hicieron en Francia. En Francia hicieron la consulta nacional y ganó que preferían la energía nuclear a la energía eólica. Fíjense qué curioso. Mientras que en Alemania
hicieron también una consulta, pero los alemanes no quisieron plantas nucleares. Digo, son países vecinos. Francia sí quiso y Alemania no quiso. Alemania actualmente el 40% de su generación de electricidad es a base de carbón, aunque ya se pusieron de meta que para el año 2030 van a disminuir tanto la generación a base de carbón como la de gas natural y se pusieron de meta terminar con estas en el año 2040. Entonces, esa es la perspectiva, compañero Mauricio, sobre que se puede generar mucha electricidad a partir de las plantas nucleares, sí, que son seguras, pues hay muchas plantas en todo el mundo. Francia no ha tenido un accidente importante, pero hay otros 3 países que sí han tenido accidente. Es cuanto, compañero Mauricio. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Yo quiero comentar muy breve 2 cosas. Una es respecto al litio como un energético prometedor en el futuro para México. Aún está en un proceso en que se está tratando el tema, se está todavía viendo cómo quedará finalmente el manejo con rectoría estatal de este valioso energético. Entonces, lo que sí adelantó el licenciado Obrador en una mañanera es que este tipo de fuente de energía va a ser manejada por el Estado para beneficio del país. Esto quiere decir que el lineamiento general ya está planteado y en esto nos da confianza de que el proyecto quedará bien planteado a la nación y cuidando el derecho de los mexicanos. El segundo punto que deseo decirles es, tenemos una tarea muy fuerte, muy importante, dado lo que nos han planteado nuestros conferencistas. ¿Quién va a hacer que los diputados, como mayoría, voten por la reforma energética en nuestro país? A mi consideración, son 2 cosas. Uno, será por el empuje del pueblo mexicano para que los diputados voten a favor mayoritariamente de la reforma energética. La presión del pueblo es prácticamente la llave número 1. Ya complementario sería la conciencia que se logre hacer entre las diferentes fuerzas de otros partidos, que logren sensibilizar su nacionalismo, como ya lo decían nuestros ponentes, y entonces eso nos dice la tarea inmediata. Tenemos que hacer manifestaciones fuertes de presión a la Cámara de Diputados en conjunto y a poner a reflexionar al pueblo mexicano de esta necesidad. Esto ya es de ya, no está esperando a ver si la próxima semana, sino es una cuestión que urge que cada uno veamos cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a coordinar y en cada uno de los círculos de estudio tengamos que hacer aportar nuestro granito de arena a este respecto. Es en cuanto les quería manifestar y proponer.